Bueno, aquí estamos, Claudia Bernaza es diputada justicialista, ha tenido en paso por el gobierno de Felipe Solá, creo que fue justamente a través de Solá que llegaste a, no a la política, porque hiciste peronismo, sos peronista de toda la vida. Sí. Digo, un poco para comentarlo, porque en general en este programa, lamentablemente a pesar de las cacerolas siempre recaen los mismos. Digo, a pesar de las cacerolas, que creo que claramente el mensaje del pueblo en ese momento fue bueno, que hubiera un recambio, ¿no? Así que el otro día te descubrí por ahí, gracias a una cosa de internet, y dije, bueno, conozcamos a esta mujer. ¿Sos kirchnerista? Sí, en este momento, bueno, la historia que vos hacías tiene que ver con lo que fue todo un proceso que desde el 2004 en el 2004 y en el 2005 generó una gran renovación, mucha nueva generación de figuras dirigenciales, figuras que quizás no tenían tanto espacio en aparatos que estaban muy anquilosados. Creo que todo lo que fue la crisis del 2001 y todo lo que fue el proceso del 2002 y el 2003 dio lugar a toda una nueva generación de dirigentes. Sin embargo, siempre están los mismos, te digo. También, pero faltan más micrófonos para este lado, para otros. Debería ser una especie de excepción a la regla, ha llegado el caso. Vos sabés que hay muchos compañeros y compañeras de mi generación que creo que tienen toda una nueva forma de hacer política, que les falta más micrófono, y por eso te lo agradezco también. Y me parece que bueno, ese proceso dio lugar a la participación en lo que es hoy el proyecto político a nivel nacional, y por lo tanto lo que hoy la gente define comúnmente como kirchnerismo, pero que en realidad tiene su fuente en lo que es el movimiento peronista, digamos, o en lo que es el campo que define el peronismo en la Argentina, que bueno, me dio gracia porque ante la pregunta, ¿sos kirchnerista? Bueno, sí, hoy soy kirchnerista, digo, esa es típica respuesta peronista, digamos, el peronista siempre es, y esto no es de gorila, atención, aunque un poco me sale de vez en cuando. Yo tengo, como todas las familias argentinas, un abuelo peronista y un abuelo radical, ¿viste? Bueno. Entonces conviven las dos fuerzas políticas. Ahora digo, lo concreto es, en toda esta crisis del campo, como para empezar con lo último, ¿no? ¿Entendiste qué quiere hacer Kirchner? Básicamente nosotros tuvimos toda una discusión y un debate interno dentro del bloque, por lo tanto nosotros tuvimos consignas claras, acuerdos claros de trabajo, de ver cómo íbamos procesando políticamente todo lo que era el conflicto y cuál era el rol que nos cabía, que teníamos, en mi caso, con más razón por formar parte de la Comisión de Agricultura y Ganadería, y en el marco del bloque, cuáles eran los pasos a seguir. Sí, tuvimos muchísimas conversaciones. Nunca pregunté por las conversaciones, yo te pregunté, ¿entendiste qué quiere hacer Kirchner con el tema del campo? ¿Y qué quiere hacer? Absolutamente. A mí me parece que lo que básicamente se quiere hacer es tratar de esclarecer que estamos ante un conflicto sectorial y poder tratar de generar una mayor comunicación acerca de qué es lo que se está discutiendo, qué pasó con algunas medidas, qué es lo que esas medidas, cuáles fueron los objetivos de esas medidas, y cómo ahora, a partir de algunas regulaciones o correcciones, se va a tratar de paliar lo que pueden ser efectos no deseados de lo que fueron las primeras medidas. Eso es lo que yo entendí. Ahora, y por eso ¿es tan difícil decir, digamos, de entrada, bueno, esto fue una política errónea, vamos a cambiar por esto y esto? No es que sea difícil, a mí lo que me parece es que cuando uno gobierna, evidentemente gobernamos personas, y las personas se equivocan todo el tiempo. Así como al mismo tiempo generan oportunidades todo el tiempo y generan buenas decisiones todo el tiempo. Esto es un mix que viene todo junto. Y en ese sentido creo que hubo problemas de comunicación, hubo problemas de oportunidad seguramente, que uno va corrigiendo a lo largo del tiempo. Me parece que si bien no estuvo ese título catástrofe que quizás se esté esperando, me equivoqué, lo que hubo sí fueron correcciones en el camino, que es lo propio que hace un gobierno cuando gobierna en la dinámica de la situación real. Ahora, yo trataba de hacer una disquisición con este conflicto, y quizás vos una persona lo suficiente. ¿Vos qué carrera universitaria tenés? Soy ingeniera agrónoma. Ingeniera, bueno, mira vos, digamos. Pero no te voy a andar hablando ni de retenciones ni cuestiones puntuales, sino concretamente de cómo uno maneja un conflicto, ¿no? Digo, así como está claro, y yo comparto absolutamente, que en la lectura sobre los derechos humanos, en la guerra en la década de 70 no hubo una guerra, no eran dos bandos. Correcto. En esto tampoco, o sea, tenemos un gobierno y un sector que está teniendo un reclamo. Ahora bien, la diferencia de criterio en este caso es que para vos, como exactamente es un sector, digamos, el gobierno hace lo que quiere, el sector hace por ende lo que quiere. Pero no le podemos poner el mismo grado de responsabilidad en los hechos finales. Es decir, el gobierno es mucho más responsable de lo que está pasando que el campo. Seguro, vos sabés que me parece que estamos ante un escenario inédito, que es el escenario de crecimiento que empieza a convertirse gradualmente en un proceso de desarrollo. Para que esto suceda, este paso de indicadores que
que estarían mostrando un proceso de crecimiento y que esto se convierta en desarrollo genuino, real, con todos las variables estabilizadas, tenés que ir tomando decisiones referidas a la concertación de los sectores de la economía, y esta concertación necesita de mesas de trabajo que seguramente un Estado que había estado ausente muchísimo tiempo, que tiene muchísimas de sus instituciones desmanteladas, no esté preparado para ese momento, o no estaba preparado para este momento que llegó, que es el momento de la concertación, del diálogo, de ir pensando qué haces con todos los factores de la economía. Pero el que parece menos preparado para la concertación y el diálogo es justamente Kirchner. A ver, prefiero hablar de un gobierno de la presidenta Kirchner, que tiene un equipo de trabajo, que genera medidas, que bueno, son resistidas en este caso, porque lo que se discute en el fondo, hay una discusión sobre la distribución de la renta. Esta discusión es una discusión que necesita encontrar canales y vías para ser administrado, procesado este diálogo. Digo, en eso no y hay en un eso poco, estamos. Ahora, pero Claudia, en eso no hay un poco de maniqueísmo, es decir, cuando vos hablas de que se está discutiendo, a mí todavía este gobierno me tiene que demostrar que es progresista, porque para mí un gobierno progresista es aquel que realmente redistribuye la renta, y hasta ahora los números no lo han demostrado así, en mi criterio. Bueno, pero bueno, son criterios. Son criterios. Lo que te digo es, digamos, esas 300.000 personas no estaban representando a la sociedad rural. Digo, hablo de la gente que estaba el otro día allá, ¿no? O sea, en esta manifestación, etcétera. Digo, ¿realmente esta es una discusión por la renta, o fue una discusión que estaba saldada, que de repente a alguien se le ocurrió decir el gobierno va a dar marcha atrás, y que después se terminó convirtiendo en una especie de problema psicológico de cómo damos marcha atrás sin decir que damos marcha atrás? A ver, puedo dividir en varias partes lo que te quiero comentar. Por un lado, me parece que cualquier versión maniquea de este conflicto es una reducción que no tiene perdón, digamos, porque no ayuda a nadie, no hace docencia, no ayuda a entender qué está pasando, pues es un proceso muy complejo el que estamos viviendo. Que hay un reclamo legítimo, que hay un proceso social legítimo, que hay personas apasionadamente discutiendo sobre lo que creen, reclamando lo que creen que es propio. Esto es así y esto es una realidad. ¿Cómo explicás, digamos, porque digo, la verdad, la señora que salió en su momento con la cacerola acá, para Cristina, no para la anterior vez, y digamos la sensación que uno presiente en la comunidad de las grandes ciudades, de estar apoyando ese reclamo, ¿de dónde viene? Porque esto, digamos, los que apoyan desde la ciudad no tienen la más mínima idea, lo que es la renta del campo, no, digamos. Y por eso me pareció que en aquella expresión, por eso decía lo de la complejidad de lo que salió. Gorilismo es Me parece que se salieron a expresar muchas cosas, y habría que empezar a discriminar qué es lo que se salió a expresar. Yo estoy tratando de describir quizás lo que fue para mí el fenómeno más genuino de este momento, que fue la salida a las rutas. Porque lo demás hasta en algún momento me pareció una cierta imitación de otras plazas, de otros cacerolazos. Cada vez que querés reeditar un proceso que se dio en un momento y que fue genuino en un momento, la verdad que esa duplicación de ese proceso no es tan... Me parece que tiene cierto grado de artificialidad, ¿no? Pero en cambio me parece que había algo de legítimo en esta nueva expresión que tenía que ver con la salida a las rutas. Después eso hay que procesarlo, y ese proceso, ese procesamiento, ese decir, bueno, a ver, ¿cómo voy trabajando las medidas para ir corrigiendo aquello que hoy es un reclamo? Eso se fue haciendo a lo largo de estos 2 meses, de estos 3 meses. Eso fue sucediendo. Alguno puede estar más conforme, menos conforme, cómo se corrigieron las medidas, cómo no se corrigieron. Por ejemplo, lo que uno podría llegar a decir, bueno, si finalmente iban a hacer esto, porque uno va a hacerlo 48 horas después, una semana después del primer reclamo, y no, digamos, con este aletargamiento de la situación que realmente nos perjudica a todos, ¿no? Mira, la verdad que yo siempre digo que por ahí comentar el partido del domingo con el diario del lunes es fantástico, digamos, es bastante fácil. Me parece que se trató de un problema inédito, de un problema genuinamente surgido de lo que es el proceso de crecimiento que generó este gobierno,